Y bueno, pues es un gusto estar con usted cada mañana de domingo, es un gusto estarle sirviendo al Señor. El día de ayer inició el mes de Sivan. Sabemos que nosotros los cristianos tenemos un calendario gregoriano, pero está el calendario hebreo que es el calendario de Dios. Dios es un Dios de temporadas. Dios es el Dios que creó los cielos, la luna, las estrellas y el sol, dice la palabra en el libro de Génesis, para que hubiera separación entre el día y la noche. Dios creó las estaciones para que el hombre pudiera tener claro lo que es una temporada. Dios instauró todo y nosotros nos regimos en lo espiritual bajo el calendario hebreo, que es el calendario de Dios, los tiempos estipulados de Dios. Así que sabemos que estamos ahora entrando al mes de Sivan. Este es el tercer mes del año hebreo. El mes de Sivan es el tercer mes. Es algo importante, dice la Biblia, las fiestas del Señor. Y hay gente que dice, ay, las fiestas de los judíos. No, no son de los judíos, son las fiestas del Señor que las instauró para nosotros. Lo que pasa es que el pueblo judío las ha celebrado desde un principio y nosotros pues apenas estamos teniendo este conocimiento y esta revelación de parte de Dios. Es el tercer mes. Y recordemos que el diablo es un antidiseño porque Dios es un Dios creador y el diablo es un imitador, un mentiroso y un imitador. Y a todo lo que ha hecho Dios, el diablo ha venido a ser un antidiseño. Dios creó la astronomía, porque él hizo las estrellas, él hizo las constelaciones, vino el diablo y dijo, lo voy a manosear, e hizo la astrología, donde vemos los signos zodiacales que no tienen absolutamente nada que ver con lo que Dios nos está queriendo decir por medio de su palabra. Así que si usted quiere saber lo que significa la constelación de Géminis, que es en la cual nos encontramos en este momento, no le haga caso a la vidente no sé qué ni al no sé cuál, porque Dios dice que Géminis significa unidad y se representa por medio de dos gemelos. ¿Qué significa? Somos dos pueblos, el pueblo de Israel y nosotros que somos los gentiles. Por eso son dos que están unidos, son dos que van caminando a una mano. Significa unidad, la iglesia y Cristo. Esto es lo que significa verdaderamente, de acuerdo al Señor, esta constelación. Significa también la dualidad que a veces usted y yo tenemos en nuestra alma y en nuestro corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Sigo a Dios aunque no me suene lógico? ¿Sigo mi corazón? ¿Sigo mis emociones? Es esta dualidad que hay dentro de todos los seres humanos. Esta es la constelación que nos está rigiendo en este tiempo y este es el significado correcto profético de parte de Dios. Dice Génesis 25:23, y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno. Otra versión dice en tu vientre. Estamos hablando de Rebeca cuando en su vientre tenía a su hijo Esaú y a Jacob. Hablábamos la predicación pasada acerca de Esaú y de Jacob. Y dice, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Esaú significa el pueblo gentil, todos nosotros, y Jacob simboliza el pueblo de Israel. Por eso posteriormente Dios le cambió el nombre y le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, ahora serás Israel. Ya hablábamos la predicación pasada del significado de Israel, etcétera. Eso es lo que significan estos dos mellizos, esos dos pueblos que estuvieron en el vientre de esta madre. Lo que es el pueblo gentil, todos nosotros que gracias a Cristo fuimos insertados en el olivo, y el pueblo de Israel. Así que si usted quiere saber qué le dice la constelación de Géminis esta mañana y a lo largo de todo el mes, es
esto. Y dice, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Dígame usted quiénes son los millonarios, quiénes son los que tienen inversiones a nivel mundial, quiénes son los que tienen la mayoría dentro de los puestos de autoridad en los principales países del mundo, pues son los judíos, ¿verdad? Son menos y sin embargo el rango de influencia que ellos tienen en todos los ámbitos es una cosa impresionante. El pueblo de Israel tiene de los mejores inventos a nivel mundial, tienen la mejor tecnología. Podemos ver el domo de hierro que por más que les han aventado miles de misiles, pocos son los que les han podido atinar. Y estamos hablando de un pueblo sumamente pequeño. Aquí dice, un pueblo será más fuerte que el otro. El pueblo de Israel ha prevalecido. Prevaleció al holocausto, a la persecución, al exilio. El pueblo de Israel es el pueblo que el Señor ha levantado. Así que eso es lo que significan esos dos gemelos. Dice Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. ¿Eso qué quiere decir? Hay por ahí una secta de judaizantes que le hacen creer a la gente que si se apellidan de tal manera, y de pura casualidad, pues los apellidos más comunes ahí están, ¿verdad? Entonces tienen raíz judía y entonces son judíos. ¿Por qué? Porque a veces las personas tienen un vacío en su corazón de decir, hay dos pueblos, uno es el bendecido, el otro no, y yo pertenezco al que no. Sin embargo, aquí nos está diciendo la palabra que de ambos pueblos el Señor derribó la pared y nos hizo uno solo. Por eso dice la Biblia que nosotros hemos sido injertados en el olivo. Nosotros no somos menos que ningún judío porque Cristo nos compró con su sangre. Cristo nos hizo un solo pueblo y una sola nación. Por eso después iremos viendo mes con mes cómo van cambiando las constelaciones, cómo el Señor cambió nuestra realidad de dos pueblos a uno solo, glorioso y fuerte en el nombre de Cristo Jesús. Así que aquí dice, derribando la pared intermedia de separación. Yo no sé si usted lo sepa, pero cuando una mujer tiene dos mellizos, hay un par de membranas, porque uno está en una bolsita y el otro bebé está en otra bolsita diferente. Entonces son un par de membranas diminutas lo que realmente les está separando. Y esas pequeñas membranas en lo natural y esa división tan grande en lo espiritual, Cristo vino y la derribó. Así que usted y yo no somos menos que ningún judío, los honramos y los bendecimos porque dice la palabra, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Usted y yo tenemos la obligación de orar por el pueblo de Dios, porque las que tenemos dos hijos sabemos que cuando uno está extraviado, yo voy y le digo, oye, ayúdame a orar por tu hermano para que regrese a casa. Y ese es el corazón del Padre, que nadie se pierda y como hermanos nosotros debemos orar por el pueblo del Señor que también son ellos. Hay dos panes, dice la palabra cuando tomamos la Santa Cena, dice y dividió el pan en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Dos pueblos. Cristo estaba muriendo por los dos pueblos, por los gentiles que ahora estábamos siendo injertados en el olivo y por los judíos que necesitaban tener una revelación de quién era el Mesías. Esa partición del pan en dos vienen siendo estos dos pueblos. Podemos ver también que el Señor hizo un antes y un después. Quien venga y le diga a usted que Jesús no existió, es más, nadie, ningún ateo, ningún agnóstico, absolutamente nadie ha podido decir que Cristo no existió, porque hay evidencia histórica, geográfica, antropológica, más que suficiente que da veracidad a Jesucristo en la tierra. Lo que dicen es que no fue Dios, que fue un profeta más. Yo le quiero preguntar si un profeta más ha podido dividir la historia de la humanidad en dos, antes y después de Cristo. La historia
historia de su vida y de la mía, la historia de este planeta y de este mundo es una antes y otra después del sacrificio de Cristo en la cruz. Podemos ver también el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Pacto bajo el cual nosotros nos encontramos. ¿Por qué estudiamos el Antiguo Testamento? Porque es sombra de lo que habría de venir, y sin estudiar la Torá o el Antiguo Testamento nosotros no podemos entender el cumplimiento de las promesas que se hicieron en Cristo. Es esa la razón. Este mes, así como recuerde usted que en el antidiseño del diablo le pusieron a los días de la semana, por ejemplo, jueves en honor a Júpiter, viernes en honor a Venus, todo un sistema de idolatría. Podemos también ver los meses del año que tienen exactamente la misma situación en el antidiseño, pero el diseño de Dios, recuerde usted que cada mes del año tiene el nombre de una de las tribus de Israel. Son 12 meses del año, 12 número de gobierno, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Este mes es el de la tribu de Zabulón, que significa gloriosa morada. Y le tengo una noticia espectacular. México tiene el diseño de Zabulón. Haremos un estudio, es un estudio grande, la verdad no creo que menos de 3 horas. Es un estudio grande acerca de la identidad que cada nación tiene en Cristo. Y la identidad que tiene México, de acuerdo al diseño eterno de Dios, es el de Zabulón. Haremos un estudio acerca de esto. Dice la palabra, la tribu de Zabulón era la más emprendedora de todas. Era una tribu a la que Dios le dijo, tú te harás cargo de tus hermanos, tú apoyarás a tus hermanos. La tribu de Zabulón, ya hemos visto aquí varias veces, hoy no lo puse, lo ponemos cada mes, la división del tabernáculo y de cómo iban todas las tribus avanzando cuando ellas iban en el desierto antes de establecerse. Y hasta adelante iba la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque primero los sacerdotes. Al lado iba la tribu de Isaacar. Isaacar significa los que son entendidos en los tiempos de Dios. Si usted y yo fuéramos entendidos y supiéramos cuándo callar, cuándo hablar, cuándo avanzar, cuándo detenernos, cuándo pelear, cuándo retroceder, nuestra vida sería un éxito total. Es necesario ser entendidos en lo que Dios nos está hablando, y la tribu de Isaacar tiene esta característica. Y del otro lado, Judá, Isaacar, Zabulón, ellos eran guerreros, y cuando Dios les dio la tierra y los estableció, los puso rodeados de mar. Dígame usted si México no está completamente rodeado de mar. Porque el mar, entre lo que ya hemos hablado acerca de las aguas, también tiene que ver con el comercio internacional. El puerto de Veracruz, el de San Blas, podemos ver que donde hay puerto hay economía y hay comercio. México es un país que ha sido llamado a una economía y a un comercio sano de parte de Dios, que estamos bajo un antidiseño, pero Dios ya está derribando todo eso. Ellos desempeñaban la importante labor de dar finanzas para apoyar a los levitas y a los de Isaacar. ¿Por qué? Porque los levitas eran los dedicados al templo. Y ellos debían recibir la 10ª parte de lo que daban sus hermanos. Por eso Dios no les dio tierra. Dios les dijo, ustedes no tendrán una tierra, pero recibirán el 10% de todo lo que den sus hermanos, porque ellos eran los encargados de la adoración. Y a la tribu de Isaacar, porque es la que iba siempre del otro lado. Recordemos que Jacob, el padre de todas estas tribus, fue el que lanzó su bendición sobre cada uno de ellos. Jacob, bueno, Dios, por medio de Jacob,
profetizó a cada uno de sus hijos, es decir, a cada una de las tribus, la bendición que tendría de parte de Dios. Por eso es tan importante que usted bendiga a sus hijos, porque usted ve a sus hijos y dice, ay, la niñita, el niñito, ay, mi hija, pero en sus hijos hay simiente, en sus hijos hay bendición. Jacob tuvo 12 hijos y esos 12 hijos se reprodujeron y fueron una nación completa. Usted y yo tenemos 2 o tenemos 3. Y de esos hijos, en 100 años, ¿cuántos van a ser? Usted y yo este día, en este momento, tenemos la oportunidad de parte de Dios de ser madre o padre de una nación, de parte de una nación. Por eso bendigamos a nuestros hijos. Nuestros hijos no son poca cosa. Lo que nosotros sembremos en ellos será un impacto en esta tierra y en el cielo. Lo que nosotros declaremos sobre sus vidas va a impactar a todas nuestras generaciones. Así que levantémonos y hablemos lo correcto a favor de nuestros hijos. Acostumbrémonos a ver lo bueno que hay en ellos. Ellos ya saben que son fodongos, ya saben que son flojos, ya nos han escuchado toda la vida. ¿Qué pasa si empezamos a decir, eres muy dedicado? Eres muy sensible, eres muy tierna, eres muy tranquila, no como otras que parecen chivas. ¿Qué pasa si empezamos a declarar lo correcto? Porque defectos todos tenemos, pero ¿qué pasa si empezamos a honrar lo bueno que hay en cada uno de nuestros hijos? Eres muy sensible, eres muy calmado. Está muy bien que seas callado porque la gente callada generalmente es la que analiza. En vez de decirles, ay, es que tú no hablas. Mire, por más que usted le diga, si no es su personalidad, no lo va a hacer. Sin embargo, se va a sentir avergonzado de cómo es. Mejor empecemos a alentar. Es que las personas calladas generalmente son muy observadoras. Es que eres un poco distraída, pero el día que te concentras, haces cosas bien importantes. Porque vea lo que hizo este hombre. Dice Génesis 49:13, Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Dígame usted si México no habita a la orilla del mar, si México no tiene puertos completos para la navegación, y si México no tiene fronteras divididas como todos los países. Moisés también bendijo. ¿Por qué si los grandes hombres de la historia bíblica se dedicaron a bendecir, a veces usted y yo nos dedicamos a criticar? ¿Por qué si los grandes hombres bíblicos se dedicaron a ver lo bueno que había en su generación, a veces usted y yo nada más estamos poniendo el punto en lo malo que tenemos a nuestro alrededor? Aprendamos a bendecir correctamente. ¿Qué dijo Moisés? Y de Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, en tus salidas, Issacar en tus tiendas. Dígame usted si México no es un país de fiesta. Dígame usted si México no es un país alegre. Los extranjeros que vienen a México se van diciendo que en México hay una música formidable. El mariachi mexicano está compuesto por instrumentos de cuerda, que hablábamos cuando hablamos acerca de adoración, que los instrumentos de cuerda liberan el alma, y está conformado por trompetas. En el mariachi hay mucha trompeta, y los instrumentos de viento liberan el espíritu. Podemos verlo porque dice la Biblia que cuando Cristo venga, a la voz de la trompeta se levantarán los muertos. ¿Qué quiere decir? Que se van a levantar los espíritus. México es un país de gozo y de alegría. Dice Deuteronomio 33:19, llamarán a los pueblos al monte y allí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. México es uno de los principales productores de litio, que es el oro blanco, de petróleo, que es el oro negro, y todo lo que está abajo en la tierra se refiere a los minerales. México es uno de los principales productores de plata, de oro y de todos estos metales preciosos. Por eso dice, disfrutarán
dará de la abundancia de los mares que tenemos para aventar al cielo. Tenemos miles de kilómetros de litoral y de los tesoros escondidos en la arena. México es un país rico. Así que cuando usted ore, acuérdese de decirle al Señor, gracias Dios, porque estoy en una tierra bendecida. Que florezca esta bendición para nuestro pueblo. Dice Primera de Crónicas 12:33, de Zabulón, como salió a la batalla, experto en la guerra. México, Zabulón, es un país experto en guerra, una nación experta en guerra. Usted y yo fuimos hechos para la guerra. Que mi hijo ya se está perdiendo, pues claro que no. Me pongo a orar, me pongo a declarar, me pongo a ayunar, me pongo a alabar y no va a pasar. Y que ya se está juntando con fulanito, pues lo cambio de escuela. Y que no lo puedo cambiar, pues voy por él y lo regreso. Pero con este no se junta. Y que mi marido ya se anda yendo, pues a orar y a declarar y a tratarlo bien cuando llegue a la casa para que no se tenga que andar yendo. Y que no hay economía, pues hoy voy a declarar y voy a hacer un pacto económico con Dios, porque a mí nadie me va a quitar mis finanzas. Usted y yo en esta temporada, en este mes, hay un portal abierto para la guerra. Así que lo que Dios esté poniendo en sus manos como algo para pelear, este es el portal. Porque ¿qué significa un tiempo o una temporada? Significa un portal espiritual abierto. Eso es lo que significa. Este mes que corresponde a la tribu de Zabulón, si ellos eran guerreros, si eran prósperos, este es el tiempo en el cual usted y yo vamos a orar, vamos a declarar y vamos a pelear por nuestra prosperidad económica y vamos a pelear, porque hay gente que dice que no hay que pedirle a Dios finanzas, como de que no, si él mismo puso una tribu para bendecir a los demás. Usted y yo hemos nacido para ser bendecidos y para bendecir a los demás. Dice la palabra, con todos los instrumentos de guerra. ¿Cuáles son los instrumentos de guerra? La adoración, la alabanza, la danza, las ofrendas, la oración, la adoración, la fe, la Biblia, la espada de la palabra, el calzado del evangelio, con todas las herramientas que Dios nos ha dado. Los instrumentos de la alabanza son armas de guerra también. Nuestras palmas, cuando usted y yo alabamos al Señor y aplaudimos, son actos de guerra. Dice 50,000 que podían mantener el rango, no eran de doble corazón. ¿Qué significa? Que usted y yo a veces somos buena gente y a veces no. A veces como que sí nos comportamos y a veces como que no. A veces como que nos decidimos a ser buena gente y de repente como que no. Aquí dice, no eran de doble corazón, se mantenían firmes y a veces usted y yo claudicamos. A veces usted y yo decimos, hoy todo va a estar bien aquí, y otras veces decimos, no, ya no quiero ver a nadie. No podemos ser de doble corazón. Aquí dice la palabra que tenemos que ser de una pieza. Definamos qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Hay veces que decimos, hoy sí voy a hacer el quehacer de mi casa, y a los 2 días otra vez todo tirado, ¿no? Hay veces que decimos, voy a tratar de escuchar a mis hijos, pero a los 3 días, ya me desespero, es que siempre dice lo mismo. Mire, aunque su hijo diga siempre lo mismo, si no se desahoga con usted, ¿con quién quiere que se vaya a desahogar? A veces si nosotros no escuchamos a nuestros hijos, allá afuera va a haber alguien que sí los quiere escuchar. Y no se compara el consejo que les vamos a dar nosotros con el consejo que en el mundo le va a dar alguien más. Aquí dice, no eran de doble corazón. ¿Seguimos a Dios o no? ¿Vamos a obedecer a Dios o no? ¿Vamos a entregar nuestra vida al Señor o no? ¿Vamos a rendir cada parte de nosotros al Señor o no? Porque dice la palabra, los quiero fríos o calientes, porque tibios los voy a vomitar. Dios no es un Dios de medias tintas. Dios es un Dios que con o sin él. Dice la palabra de Jueces 5:14, de Efraín
Vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. ¿Qué significa? Que esta es una temporada en la cual usted y yo tenemos que tomar decisiones. Hay decisiones que hemos estado postergando. Luego, después, que se calmen tantito las cosas, ahora que pase tal tiempo. Pero aquí dice que este tiempo es un portal espiritual abierto para tener vara de mando, para tomar la decisión, para enfrentar eso que no hemos querido enfrentar desde hace tiempo. Es una temporada de parte de Dios para retomar eso que sabemos que tenemos que hacer y que por diferentes situaciones no hemos hecho. Esta es una temporada en la cual Dios nos está diciendo: yo te doy la vara de autoridad para que tú vayas y ejecutes. Yo te doy la vara para que tú te pares en medio de tu casa y digas: familia, hoy a partir de ahora se cena a tal hora, todos juntos, sin celulares, por favor, porque va a ser un tiempo de convivencia. Esos acuerdos que usted ha tenido en su corazón, que sabe que tiene que hacer y que no ha hecho, este es el momento. Cuando usted de repente, yo no sé qué le haya puesto Dios en su corazón, pero yo me propuse, ¿no? A mi hija le encanta ver caricaturas, la verdad, pues a mí no. A mí se me hace una pérdida de tiempo, yo no veo tele, pero a ella la hace feliz. Entonces, a partir de hoy yo voy a ser intencional, por lo menos media hora viendo tele con ella, porque lo que para mí es una pérdida de tiempo, para ella es un mamá está conmigo y me está poniendo atención. Estamos compartiendo algo juntas. Aprendamos a ver más allá. Aprendamos a ver en el futuro. Lo que yo siembro ahorita va a tener impacto en lo eterno. La autoconfianza que yo siembro en mis hijos va a permitir que ellos tomen buenas decisiones en un futuro. Permitirles ser un poco autónomos les va a ayudar a salir adelante en la vida. Permitirles ir tomando poco a poco sus propias decisiones, siempre supervisados, por supuesto, les va a dar confianza para caminar correctamente sin temor. Y fíjese muy bien, en el año 1300 antes de Cristo, porque vemos que estas son temporadas, ¿verdad? Son portales. ¿Qué ha pasado en esta temporada en años ancestrales? En el año 1300 antes de Cristo, dice la palabra en Éxodo 19:1, en el mes tercero, dijimos que hoy es el mes tercero, ¿verdad? Que ayer empezó el mes tercero. De la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Un día como hoy, hace 1300 años, el pueblo de Israel, al salir de Egipto, llegó al desierto del Sinaí. Esta es una temporada en la cual Dios nos va a hacer llegar al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué dice después? Y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Pero aquí hay algo muy importante que yo creo que usted creo que no lo había leído o no lo había entendido así. Cuando el pueblo llegó al monte Sinaí, Dios les llamó a todos. Dios no nada más quería no nada más quería hablarle a un hombre, Dios les quería hablar a todos, pero ¿qué cree que pasó? El pueblo se espantó. El pueblo dijo: no, ve tú, Moisés, ve tú, porque dice la palabra que cayó un gran trueno sobre el monte, porque era la presencia de Dios, y el pueblo se espantó. Dios, dice la palabra, que quería ser un pueblo de reyes y sacerdotes en ese momento. Después Cristo vino para hacerlo. Usted y yo somos reyes y sacerdotes gracias a Cristo, pero Dios lo quería hacer desde ese tiempo con su pueblo Israel, y el pueblo se atemorizó. El pueblo no quiso tener un encuentro directo con Dios. El pueblo no
quiso ver de cara a su Dios, le dio miedo, a lo mejor sabían que Dios conocía lo que había en su corazón y dijeron mejor no. El chiste es que ellos se perdieron la oportunidad que Moisés sí tuvo. Moisés fue valiente. En esta mañana Dios le dice a usted, sé valiente y sube al monte. Sube al monte de adoración. Sube al monte donde te vas a encontrar conmigo. Sube al monte donde yo te voy a dar indicaciones precisas para tu vida. Sube al monte donde yo voy a estar contigo y donde en mi presencia yo voy a transformar tu rostro. ¿Cómo transformé el de Moisés? Sube al monte. No seamos como el pueblo de Israel que dijo mejor que vaya Moisés. Usted y yo tenemos la invitación abierta para estar en la presencia del Señor. Y sigue diciendo, ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el antidiseño del diablo hay por ahí más de una religión que adoran a la madre tierra. Yo le quiero decir que usted y yo estamos en el lugar correcto porque adoramos al creador de esa tierra. No a la tierra, sino al que la creó, al que la formó, al que le dio vida, porque dice la palabra, mía es toda la tierra. Así que cuando le pongan los chakras y los cuarzos y etcétera, todo eso lo hizo Dios. Yo prefiero adorar a Dios. Cada vez que le digan, es que vamos a hacer un menjurje con una tierrita y una agüita y un no sé qué, pues yo prefiero adorar al que hizo la tierrita y el agüita y el no sé qué, porque Dios es el creador y es el que nos ha invitado a estar en su presencia. Dice la palabra, si dieran oído a mi voz. Dios siempre habla, pero a veces usted y yo no le ponemos atención. A veces a usted y a mí no nos conviene lo que nos dice la voz de Dios y preferimos hacer como que no lo oímos. A veces cuando Dios nos dice, ve y reconcíliate, ay, no, si ella fue la que me la hizo. Y no lo hacemos. A veces cuando Dios nos dice, ve y paga, no, ¿por qué? Pues si cuesta tanto, le subió un montón, ¿no? Y nos llenamos de pretextos. Ve y búscale la cara. Ay, no, ya sé con lo que me va a salir, mejor me la ahorro. Entonces, a veces usted y yo sí escuchamos la voz de Dios. Aquí dice, si le dieran oído a mi voz, o sea, si me hacen caso. Y más adelante dice, y si guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Servir a Dios sí cuesta, pero ser el especial tesoro de parte del Padre no tiene igual. Dice la palabra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Usted y yo hemos sido llamados a ser gente santa. Hay gente que dice, santo no hay nadie. Pues aquí dice la Biblia, sí hemos sido llamados a hacerlo. No hemos querido. No nos lo hemos propuesto. No le hemos dicho, Señor, yo tengo tal manera de hablar, tal manera de pensar, tal manera de hacer las cosas, la pongo delante de ti porque yo solo no puedo. El día que usted le entregue sus cargas y sus debilidades al Señor será diferente. Y entonces Dios empezó a dar los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Empezó a hablar. Es necesario hacerle caso a Dios cuando nos habla, porque si no, a veces nuestra antena se desvía. Hay gente que dice, yo antes escuchaba claramente la voz de Dios y ya no. A lo mejor es porque cuando Dios le hablaba usted no le hacía caso. A mí una vez Dios me dijo, ¿para qué quieres que te hable si ahí está la Biblia y lo que lees no lo haces? Y eso a mí me confrontó, porque si es cierto, ¿para qué quiero que Dios me hable si lo que Él me diga yo no lo voy a hacer? Es necesario apuntar nuestra antena espiritual, escuchar la voz y obedecer. ¿Qué sucedió? Que se hicieron su becerro de oro. A veces usted y yo nos desviamos por falta de fe. Moisés se tardó en el monte y el pueblo estaba abajo esperando que bajara, y como Moisés no bajaba, se hicieron un becerro.
No nos amarremos a lo que vemos, porque recuerden que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Caminemos en fe. Señor, aunque yo no pueda ver, tú estás obrando. Señor, aunque yo todavía no vea mi promesa, yo sé que cada día que pasa tú me acercas más a ella. Señor, aunque yo todavía no soy lo que tú quisieras, cada día mejoro un poco más porque tú estás caminando conmigo. Es necesario, porque a veces en medio de la desesperación tomamos las peores decisiones de nuestra vida. Una vez yo escuché a un profeta que le dijo a una mujer: yo tengo un esposo para ti, un hombre que te va a amar, un hombre, y bueno, le dijo, pero ¿qué cree? Que no le dijo que iba a ser para mañana. Y pasó el tiempo, ella se desesperó, se embarazó de un fulano X y ahí quedó. Y todo el mundo empezó a decir, pues no, que Dios tenía un hombre maravilloso y la terminó dejando, ya le quería quitar al niño, no trabaja, etcétera, 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 ¿no? A veces usted y yo, no es que Dios no nos cumpla, es que usted y yo dejamos de lado las promesas que nos hizo Dios. A veces usted y yo en nuestra desesperación decidimos caminar por otro lado. ¿Qué le pasó a Sara? Dios le dijo, serás madre de naciones, y la otra dijo, ay, no creo, igual y mejor por medio de mi sierva. Y hoy vemos el problema que hay con los musulmanes. No nos desviemos de lo que Dios nos ha prometido, porque ellos se hicieron un becerro de oro. ¿Y sabe de dónde sacaron el oro? Dice la palabra que cuando Dios los sacó de Egipto, Dios les dio gracia y todos los egipcios les empezaron a dar todo el oro que tenían. Y una de las interpretaciones es que se les había dado el pago por los 430 años que habían trabajado para el reino de Egipto, porque Dios no va a dejar el trabajo de sus manos sin una paga. Y entonces imagínese usted que todo lo que usted y sus generaciones anteriores trabajaron, usted hoy lo tiene, y en vez de que esa riqueza le sea de bendición, usted va y la entrega para un ídolo que ofende a Dios. Ellos echaron por la borda la confianza de Dios, pero también echaron por la borda su herencia, todo lo que habían trabajado sus generaciones. Y a veces usted y yo eso hacemos, echamos por la borda nuestra herencia. A veces usted y yo echamos por la borda lo que Dios ya tenía para nosotros. A veces usted y yo echamos por la borda todo lo que incluso alguien más trabajó para nuestro beneficio, por no creerle a Dios y por no tener puestos los ojos en la promesa. Descubrir y destruir todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida es el primer paso para caminar en esa bendición que Dios nos promete. Descubra y destruya eso que ofende a Dios, eso que toma el primer lugar. No puede ser 5 horas en el celular y 5 minutos de Biblia. Eso no es equitativo. No pueden ser 3 horas con la vecina y 10 minutos de prédica. No puede ser que sí llego temprano a la fiesta, pero no llego temprano a la convocatoria, a la oración, al culto. ¿Qué está tomando el primer lugar en Dios? No puede ser que yo me echo una serie de 7 capítulos en una tarde y de repente yo no tengo ni 10 minutos para orar y bendecir a mis hijos. No puede ser que de repente yo tenga tiempo para platicar 3 horas con la vecina y no le pueda escuchar 10 minutos a mi hijo porque me desesperó lo que me dijo. Debemos empezar a tomar decisiones correctas. El mismo día, en el 1477 años después, en el libro de los Hechos llegó el día del Pentecostés, que es cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos, y yo le invito a que no falte el próximo domingo, porque el próximo domingo es el día del Pentecostés. El próximo domingo es el día en que ya pasaron 50 días desde la muerte de Jesús en la cruz. 50 días, y es el día que desciende el Espíritu Santo. Es el día, el del nacimiento de la iglesia. El día que vino el Espíritu Santo sobre la tierra, ese día nació la iglesia y es el próximo domingo. Este día es tan importante que se recogen primicias, lo dice la Biblia, porque es la primicia de la cosecha del verano. Entonces es súper importante que usted esté aquí porque va a ser un día
es un día muy importante en lo espiritual. Es el día en que todos estaban juntos, expectantes, porque Cristo les dijo, no se vayan a ningún lado, espérense hasta que descienda el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo usted y yo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo usted y yo no vamos a poder tomar ninguna decisión correcta. Sin el Espíritu Santo usted y yo no vamos a tener ninguna revelación de nada. Por eso dice la palabra que todos estaban encerrados, expectantes, esperando a que llegara el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llegó, fue la propagación de todo lo que Dios tenía para usted y para mí. Por eso ese día, de acuerdo a la Biblia, se levanta primicia. Este es un mes de inesperados avances financieros sobrenaturales y lo podemos ver por la entrada del Pentecostés. En la entrada del Pentecostés hubo una explosión sobrenatural de parte de Dios, así que este es un mes en donde usted y yo podemos orar y esperar confiadamente porque Dios va a hacer avances o va a desbloquear cosas que nos estaban atorando en lo financiero, porque nos estamos alineando a los tiempos. Dios es un Dios de temporadas y Dios es un Dios de tiempos. Y este es un tiempo para el avance espiritual, para el avance financiero, es un tiempo de guerra espiritual. Dice la palabra en Deuteronomio 8:18, pero acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres en este día. ¿Qué quiere decir? Yo dije que la tribu de Zabulón sería próspera y que todavía tendría para bendecir a los demás y yo te lo cumplo. Así que esta es una temporada en la cual usted y yo tenemos que aprender este versículo. Señor, dice tu palabra que tú me das el poder para hacer las riquezas porque tú lo prometiste y yo te creo. Y dice tu palabra que yo seré bendecido para bendecir y yo te creo. Señor, esta es una temporada donde rige la casa de Zabulón, que tú dices que sería proveedor para el resto de sus hermanos y yo te creo. Yo no solamente quiero saldar mis deudas, quiero prosperar y quiero bendecir mi casa, sino hoy hago pacto contigo de que yo bendeciré. Hay veces que usted y yo tenemos un corazón tacaño, a lo mejor por eso Dios no nos da. Dice la palabra, hay quien retiene más de lo justo y cae en miseria. Retener más de lo que es justo, sí está bien ahorrar, sí está bien primero su casa, pero también hemos sido llamados para bendecir a los demás. A veces sabemos que hay alguien que está en necesidad y que se las arregle, ¿no? Es necesario que nosotros hagamos un pacto con Dios y le digamos, Señor, yo alineo mis finanzas a tu justicia. Dice la palabra, ¿cuál es el desafío? Porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios de desafíos? Dice la palabra que con Él vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Dios es un Dios que nos va a llevar a más siempre. Si hoy estás aprendiendo esto, tú sigues en mi camino, vas a ir aprendiendo cada vez más. Si yo te he levantado en esto, yo te voy a ir levantando cada vez más. Si tú me has creído, yo voy a caminar contigo para que creas cada vez más. ¿Cuál es el desafío que usted y yo tenemos esta mañana? ¿Cuáles son las opciones que se nos están presentando? Elijamos conforme al deseo que está en el corazón de Dios. Porque al problema que usted tenga, hay varias soluciones. ¿Cuál vamos a tomar? La que está de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque el camino sea más largo, aunque nos vaya a costar más trabajo, aunque aparentemente vaya a ser más lento, o me voy a ir por lo fácil, me voy a ir por lo seguro, me voy a ir por lo que veo. Usted y yo, para ser de bendición, necesitamos elegir, Señor, ¿qué dices tú? Señor, yo pienso que esta es la manera de solucionarlo, pero ¿qué dices tú? Señor, yo creo que si le hablo de esta manera tal vez va a reaccionar, pero ¿qué dices tú? Aprendamos a estar en la presencia del Padre, preguntándole qué tenemos que hacer. Este es un mes para afilar nuestra espada.
para entrar en la palabra viva y para recibir revelación de Dios. Entremos a la oración con una actitud de recibir revelación. Cuando usted ore, cállese un momento para que Dios le pueda hablar a usted, porque a veces pedimos, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Y en qué momento Dios me contestó? ¿O en qué momento yo le permití a Dios que me contestara? Hay un salmo que dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Hay momentos en que tenemos que tener quietud para recibir lo que nos dice el Señor. Y para esto, la espada de la palabra es fundamental, porque la palabra es lo que me va a dar la pauta. Señor, yo pienso que tengo que hacer esto, ¿qué dice tu palabra? Y empecemos a leer la Biblia, empecemos a decir, Señor, yo no sé nada, pero yo creo que esta es tu palabra y que tú me vas a hablar. Yo te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a entender, y abra su Biblia y Dios le va a hablar, porque hay un fuego que arde en nosotros de parte de Dios. Hay un fuego que viene en el día del Pentecostés que nos va a cubrir. Hay un fuego de gloria de parte del Padre que nosotros tenemos que saber distinguir y que debemos de saber avivar. El fuego se aviva con el viento y el viento viene de parte del Padre. La Biblia habla de los 4 vientos. No permita que el fuego se apague en su interior. Hay gente que vino un tiempo, danzaba, oraba, levantaba manos y cuando vimos ya no quiso nada. No permitamos que el desánimo y que la frustración apague el fuego que el Señor está avivando en cada uno de nosotros. Permanezcamos firmes con la espada de la palabra para poder vencer y para poder avanzar en el reino. Eso es lo que nos va a dar la fortaleza, la decisión y la sabiduría en cada una de las decisiones que nosotros estemos tomando. Que se ha desatado el potencial que Dios puso en nosotros cuando nos creó a su imagen y semejanza. Somos a la imagen y semejanza de un Dios grande, porque a veces nos vemos pequeños. Somos creados a la imagen y semejanza de un Dios sabio, porque a veces usted y yo vivimos tropezando. Somos hechos a la imagen y semejanza de un Dios poderoso, porque a veces usted y yo nos sentimos fracasados. Dios va a poner enfrente nuevas ideas, proyectos, diseños, oportunidades, negocios. ¿Estamos listos para recibirlo? ¿Estamos listos para creer que somos merecedores y para arrebatarlo? Debemos tener la seguridad que en base a la palabra, este es un mes de alineación sobrenatural. En este mes cayó el Pentecostés, lo más sobrenatural en la historia de toda la tierra. Este es un mes de portal abierto para lo sobrenatural de parte de Dios, si tan solo usted y yo nos alineamos. Hoy Dios nos dice, alíneate porque yo me quiero manifestar a tu vida como tú no lo has visto. Hoy Dios nos dice, alíneate porque yo te quiero mostrar mi rostro como en el Sinaí. No seas como los cobardes que no quisieron subir y se lo dejaron a alguien más. Hoy Dios nos dice, alíneate porque yo traigo algo sobrenatural. Debo reconocer la bendición del Señor e ir por ella, porque hay bendiciones que Dios ya autorizó en el cielo para cada uno de nosotros. Hay trabajos, hay negocios, hay personas que Dios ya tiene autorizadas. Hay cosas que ya solo están esperando porque usted y yo vayamos y las tomemos en legalidad de parte de Dios. Este es el momento de la gran cosecha en lo físico y en lo espiritual. Por eso el día del Pentecostés llegamos con primicia, porque sin siembra es imposible la cosecha. Y este es un tiempo de cosecha. Este es un tiempo donde usted va a ver cielos abiertos. Este es un tiempo donde vamos a declarar, Señor, se cancelan las deudas de manera sobrenatural. Por eso llegamos con primicia para
levantar cosecha grande en lo físico y en lo espiritual. Dios va a estar sanando corazones, Dios va a estar alineando propósitos, Dios va a estar uniendo familias, Dios va a estar alineando corazones. Es necesario llegar con esa actitud de legalidad de parte de Dios. Señor, yo he sembrado, vengo a recoger. Este es tiempo de cosecha, vengo a recoger mi cosecha. Señor, yo vengo en legalidad porque yo he obedecido tu palabra. Vengo a cosechar la vida de mis hijos, la paz de mi casa, la reconciliación en mi matrimonio, el avance en mi ministerio, el avance dentro de mi carrera, la estabilidad con mis amistades, la tranquilidad emocional. Vengo a cosechar. Señor, vengo a cosechar lo que he sembrado porque vengo en legalidad. Yo le miento si le digo a usted que va a cosechar lo que no ha sembrado, ¿verdad? Así que empecemos. Palabras de vida a mis hijos, a mi casa, a mi familia. Empecemos a sembrar palabras de bendición para cosechar bendición, echar fuera la mentalidad de pobreza y el espíritu de fracaso de nuestras vidas. Es lo primero que Dios quiere que hagamos. A veces Dios no nos da no porque Él no quiera, sino porque usted y yo no nos sentimos merecedores. A veces usted y yo pedimos de manera incorrecta. A veces usted y yo no tenemos preparado nuestro espíritu para recibir más. Dios quiere que quitemos la mentalidad de pobreza y el espíritu de fracaso, que renunciemos completamente. Este es el mes de la bendición en todas las áreas de su vida. Y vamos a ganar. Vamos a ganar porque Cristo ya ganó y Cristo ya venció. Con un corazón para adorar al Señor. ¿Qué es lo primero que voy a sembrar? Adoración. Adoración, alabanza. Señor, yo te traigo mi corazón. Señor, yo te traigo mi voluntad. Señor, yo te traigo la alabanza de mi boca, de mis manos. Señor, yo te traigo lo que soy. Señor, yo te traigo mi voluntad. Señor, transfórmame a como tú creas, con humildad y con agradecimiento. Dice 3 de Juan 2, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Esa gente que dice que a cierta edad ya es normal padecer, pues la Biblia no dice eso. Esos que dicen que por la herencia que traigo de mis papás es normal tener tal padecimiento, pues la Biblia no dice eso. Dios nos dice, alíneate, porque yo quiero que prosperes en todo, a la par de tu alma. Y a veces solo queremos las bendiciones, pero no queremos la alineación. Necesitamos caminar como dice Dios. Esta es una temporada de prosperidad, sabiduría, autoridad y poder a favor de una visión profética. Este es un tiempo en el cual, así como en el monte de Moisés, vio y escuchó al Señor. Usted y yo tenemos un portal abierto para una visión profética. Aprendamos a distinguir la voz de Dios. Vamos a mantenernos alineados, avanzar y a movernos hacia esos límites que el Señor nos ha dicho. En esta misma temporada, años después, se escribió el libro de Ruth. Una mujer que de ser una pobre, una moabita que ni siquiera era del pueblo, ella caminó y el Señor no solo la adoptó, sino que es parte de la genealogía de Jesucristo. Dios le prosperó después de no haber tenido nada. Este es un mes de rompimiento espiritual, de lo sobrenatural, de lo económico, de la abundancia y de la cosecha. Este es el libro de la cosecha que se escribió en esta temporada, porque Dios abre un portal espiritual para hacerlo en una temporada específica, y esta es esa temporada. Y no que no lo pueda hacer en otro tiempo. Habrá quien diga, pues a mí Dios me bendijo en agosto. Sí, sabemos, pero este es un portal especial. Es como cuando usted va al cine y hay un documental especial. Hay otros aparte, pero hay uno especial. Este es un portal abierto especial en el cual Dios nos habla.
Vemos cristianos angustiados por la lucha interna y eso es lo primero que Dios nos quiere quitar. Dios quiere traernos paz. Lo que estemos viviendo y lo que estemos decidiendo, si no nos trae paz, seguramente no viene de Dios. Quitemos la lucha interna, quitemos la depresión, quitemos la desesperación, porque hoy Dios nos quiere alinear. Y le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a declarar y arrebatar lo que el Señor tiene. ¿Nos ayudas con el teclado, Lucy? Porfa. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a alinearnos a la voz de Dios de acuerdo a su palabra en esta mañana. De acuerdo a esto que el Señor nos acaba de enseñar. Y lo primero que vamos a hacer es decirle, Señor, hoy te pedimos perdón. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Padre, nos presentamos delante de ti sabiendo y reconociendo que solo tú eres Dios. Nos presentamos delante de ti, amado Señor, sabiendo y reconociendo que solo tú puedes hacer la obra en nuestras vidas, Padre. Hemos recurrido a tantas cosas, Señor, y solo nos hemos equivocado y nos hemos hundido más. Hoy, Padre, venimos a buscar tu rostro de manera intencional. Hoy, Señor, venimos delante de ti creyendo tu palabra y abrazando tus promesas, Señor. Nos hemos sentido indignos, nos hemos sentido poca cosa, nos hemos sentido inmerecedores, Padre. Hemos pensado que hay cosas que no son para nosotros, pero hoy en base a tu palabra sabemos que somos reyes y sacerdotes. Hoy tu palabra nos dice que tú abres un portal espiritual para lo sobrenatural y hoy queremos verlo, Señor. Dice tu palabra, Dios, que esta es la temporada en la cual tú estarás haciendo milagros financieros y nosotros te creemos. Así que ponemos delante de ti nuestras deudas, ponemos delante de ti nuestras finanzas, ese negocio que se ha alentado, que iba bien y de repente ya no tanto, Señor, sin razón aparente, lo ponemos delante de ti y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de fracaso en el nombre de Jesús, todo espíritu de brujería y de hechicería que hayan ido a poner en nuestro negocio, en nuestra vida, fuera de nuestra casa, Señor, hoy lo atamos en el nombre de Jesús. Toda declaración incorrecta que hicieron contra nuestra casa, en contra de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, Señor, hoy lo atamos. Hoy declaramos, Señor, que solo tu provisión sobrenatural es la que nos cubre. Dice tu palabra, hay quien retiene más de lo justo y es caído en pobreza. Señor, hoy hacemos un pacto contigo. Y si usted así lo quiere y así lo pone Dios en su corazón, haga un pacto con Dios. Haga un pacto, Señor, yo te prometo ser de bendición. Yo te prometo, Señor, que si yo conozco a alguien que está muy mal económicamente, llevarle 1 kilo de manzanas, Padre. Yo te prometo ser de bendición. Señor, yo hoy pacto contigo, Señor, que yo voy a salir a dar testimonio de ti por medio de mis finanzas. Yo voy a bendecir. Yo le voy a llevar 1 kilo de verdura, 1 kilo de fruta a esa familia que yo sé que está mal. Yo les voy a comprar una caja de cereal extra para esos niños que su papá se quedó sin trabajo.